Y, y su servidora. Me da mucho gusto verlos, recibirlos para un importantísimo foro que se ha organizado. ¿Me ibas a decir algo? Sí. Gracias. Y bueno, pues mucho gusto de tenerlos a todos ustedes. En breve vamos a empezar en cuanto el presidente Alejandro Moreno entre aquí a la sala. Y contamos con una afluencia de participantes amplia. de 44 personas, lo que es muy amplio. En 2 minutos está aquí el presidente. Todo compañero, ¿cómo está? Todas y todos ustedes, compañeras y compañeros que hoy nos acompañan, les doy la bienvenida a esta conferencia denominada Crimen Organizado, su impacto en las elecciones, la democracia y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Tema que nos preocupa e inquieta como partidos políticos y como sociedad, ya que, como sabemos, el crimen organizado está teniendo cada vez más injerencia y un impacto significativo en las elecciones, la democracia y los derechos humanos en la región. Estos grupos se han infiltrado en instituciones políticas y han utilizado la violencia y la corrupción para influir en las decisiones políticas y en los procesos electorales a través del financiamiento a campañas o, lamentablemente, en el asesinato de candidatos. Vemos cómo el crimen organizado ha provocado un aumento de la violencia, homicidios y desapariciones forzadas en la región, violando los derechos fundamentales de la población, como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. A continuación, le doy la palabra a nuestro presidente, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la gran familia Copal. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta reunión a través de nuestra plataforma digital importante de los grandes temas que hoy están presentes no solo en América Latina y el Caribe, sino a nivel global en todas y cada una de las regiones del mundo. Hoy quiero aprovechar para saludarles, para agradecerles su presencia, saludar a todos quienes desde los 29 países integrantes de esta conferencia permanente estamos América nuestra. Le agradezco mucho a Sofía que esté con nosotros, a Alberto, a mi querido Jorge, agradecerle a Carlos, a Marlon, son parte de la Copal, agradecerle mucho a Mar García, agradecerle a Dolores, que la veo aquí, a los vicepresidentes, a los compañeros y compañeras que hoy están conectadas a través de esta plataforma digital. De manera especial, le quiero agradecer mucho que esté participando en este coloquio, en esta plática, en esta conferencia sobre el impacto que tienen las elecciones y en la democracia y en los derechos humanos, la participación del crimen organizado. Saludar a la doctora, a María Dolores Miño, quien habrá de participar y quien es jueza elegible en la Corte Constitucional de Ecuador, al coordinador de los diputados federales del PRI en el Congreso, al diputado Rubén Moreira, que habrá de participar, a nuestra compañera Edmond Suplis, que es no solo una mujer activa, sino también habrá de participar
Y bueno, pues estamos muy contentos de saludarles. Yo quiero darles un mensaje en el contexto de lo importante que es abordar este tema, de discutirlo, de poder participar, de poder aportar también las visiones que tienen desde las distintas regiones de la América y de la Patria Grande, porque eso nos ayuda a verdaderamente tener no solo la propuesta, una visión global de cómo abordar este tema tan importante. Aprovechar también que habrá de hacer algunas reflexiones Alberto Aguilar, quien conoce perfectamente bien este tema, y saludar también la intervención del compañero, del diputado Alirio Uribe, que estará participando desde Colombia, y claro, todas y todos ustedes que así lo harán. Inicio diciéndoles, hace más de 50 años, en el gobierno de los Estados Unidos, y en ese gobierno decretó la denominada Guerra contra las Drogas, una iniciativa que gradualmente se fue asociando a la lucha contra el terrorismo y el combate contra toda fuerza beligerante que fuese así considerada. Desde entonces, los presupuestos destinados tanto en los Estados Unidos como en diferentes países de nuestra América para luchar y dar esa guerra han sido crecientes hasta multiplicarse por cientos de miles de millones de dólares que se han gastado. Como paradójicamente también lo han hecho las ganancias que obtienen los carteles y sus asociados en gobiernos y empresas hasta aproximarse al 1% del Producto Interno Bruto Mundial, según la ONU, alrededor de 320,000 millones de dólares. En paralelo, el número de consumidores de algún tipo de droga aumentó en un 23% en una década hasta llegar actualmente a más de 296 millones de personas que consumen drogas. Desde el 2019, el número de personas fallecidas por el uso y abuso de drogas han venido en aumento, un aumento considerable. Este año llegó a alrededor de 500,000 personas, un 17% más que hace 10 años, que 10 años antes, y ahora la cifra es mayor. La epidemia de sobredosis en los Estados Unidos continúa sin freno alguno. La ONU señala que en 2021 unas 80,000 personas murieron por alguna sobredosis, y esto significa un 60% más que en el 2019. Mientras que en México el número de homicidios ligados a la acción de la delincuencia organizada la ha elevado el actual gobierno, con más de 180,000 personas en homicidios dolosos, el más alto de nuestra historia, y todavía faltan algunos meses de este gobierno. Los enormes dividendos del narcotráfico permiten a los carteles armar mejor sus ejércitos, incluso con equipamiento, material estratégico diseñado por las Fuerzas Armadas de países en desarrollo, y lo decimos porque Estados Unidos es el socio comercial nuestro, vecino del norte, y obviamente el flujo migratorio también ocurre, y eso es un problema mayor que genera una mayor complejidad. En el marco, y hay que decirlo, de una política donde hay permisividad para el tráfico ilegal de armas, donde llegan las armas a distintos países, empezando por México y obviamente Centro y Sudamérica, y esto permite que haya una venta de armamento ilegal, y obviamente eso le da un crecimiento desmedido también al crimen organizado, porque ahí llegan las armas ilegales. Es claro que una parte importante de sus ganancias por la venta de droga se utiliza en la adquisición de esas armas, particularmente que las que provienen de los Estados Unidos, que es más del 70%, y hay que dejarlo claro, más de 200,000 armas ingresan a México. Armas prohibidas de calibres de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas,
y esto lo que permite es que los carteles mexicanos muchas veces tengan mayor equipamiento, mayor capacidad en armamento, en equipo táctico, que las propias fuerzas encargadas de garantizar paz, armonía y seguridad en nuestro país, incluso sobre las Fuerzas Armadas. Y por ello, el mayor número de delitos se cometen con ellas. Por otro lado, la oferta de drogas se ha diversificado en los últimos años a cargo de las drogas sintéticas que viven un auge sin precedentes por su flexibilidad de producción y las enormes ganancias que generan al crimen organizado. La producción, comercialización y consumo de drogas, tales como las metanfetaminas, la oxicodona, el fentanilo y el captagón, se extiende imparable, causando estragos en la población de distintos países. Y dado el caso en el tema del fentanilo, que ha sido ya un tema de una relación bilateral, es una crisis que se está generando de manera global y que obviamente desde el lado nuestro, en el gobierno mexicano, no se ha atendido, pero tiene un impacto en toda la América nuestra. Es decir, en este rápido recuento que he platicado con ustedes, se puede observar y se puede tener muy claro que estas estrategias seguidas, derivadas del paradigma de la guerra contra las drogas, están muy lejos de ofrecer los resultados esperados por parte de nuestras naciones, de nuestros países y de nuestros pueblos. También puede verse que es necesario hacer un alto en el camino y de forma multilateral ser capaces de encontrar algunas rutas alternativas que nos permitan hacer frente a este gran flagelo de manera global. Un asunto de la máxima importancia y trascendencia, porque en su expansión la delincuencia organizada se ha corrido hasta impactar la actividad económica, pero sobre todo ya pretendiendo y participando en la actividad política ante la permisidad de muchos gobiernos, y lo quiero decir en el caso nuestro, ante la permisidad de un gobierno que no tiene una política para atender la participación del crimen organizado, y no lo decimos nosotros solos como un partido en oposición en nuestro país. Lo hemos señalado, lo hemos dicho, sí, pero la autoridad electoral en México, un organismo constitucional, acreditó y dictaminó y dio una resolución que hubo la participación del crimen organizado en algunas entidades de nuestro país. Por ello, han avanzado en la conquista de partes significativas también, compañeras y compañeros, en las cadenas productivas, en la vida cotidiana, extorsionando a productores y a consumidores, el llamado cobro de piso. Han cooptado gobiernos locales, han capturado alcaldes, jefes policiales, hasta incrementar su influencia a los niveles nacionales que rápidamente lo trasladan a nivel continental. El método empleado ha sido penetrar los procesos electorales mediante el financiamiento de los partidos, financian candidaturas, así como el retiro forzado de las candidaturas que no les son cómodas, incluso el asesinato. Les pongo un dato muy duro. En el 2021, en las elecciones de México, tuvimos 103 asesinatos de mujeres y hombres que eran candidatas o candidatos. Tuvimos más de 1,000 ataques a mujeres y hombres que participaban en el proceso electoral. Y en este proceso que llevamos en el 2024 ya llevamos más de 30. ¿Y cuántos van a ser? 40, 50, 60. Y nadie va a levantar la voz. Y tenemos que levantar la voz. Y están asesinando a presidentas y a presidentes municipales, a funcionarios electorales. Entonces, eso se está haciendo, se está complicando. Hay un panorama muy complicado y esto puede ocurrir hasta impedir que se anule o se impide que haya una participación en el proceso electoral o no se realicen las elecciones donde a ellos les conviene. Entonces ahí es donde está el gran riesgo que se atenta contra las instituciones democráticas. Por ello, de esta manera muy cruda, muy transparente,
La delincuencia organizada se ha convertido en un serio condicionante de varias elecciones. Todo, y lo tenemos que decir, una condicionante seria por las complicidades que hay en los gobiernos, y poco a poco se han logrado abrir las estructuras estatales de muchos países, están empezando a definir perfiles que ocuparán cargos en disputa, y aún con todo eso, todavía participan y se meten en el desarrollo de la jornada electoral, orientando el voto, y esto les está permitiendo cooptar gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobiernos nacionales. Por ello, bajo esta dinámica en nuestra América, el narcotráfico se ha convertido en una amenaza continental con alcance global, que estamos obligados, todos los que estamos aquí, los partidos políticos que estamos en el gobierno, que están en el gobierno o que son oposición, estamos obligados a afrontar en forma multilateral, comenzando primero por debatir el problema, denunciar las complicidades que lo facultan y llevarlo al debate multilateral con toda la seriedad que esto amerita. Por ello, la COPAL siempre atenta a impulsar las causas progresistas de nuestra América y del mundo en un esfuerzo de hermanamiento global en el que estamos empeñados. Se reúne para conversar sobre todos estos temas a convocatoria de su Comisión de Resolución de Conflictos y de Paz. Y lo señalo de manera muy puntual. Ustedes saben que desde que arribamos con el respaldo y el apoyo de todos y cada uno de ustedes para empezar el periodo de participación en la COPAL, cuando dimos grandes pasos de fortaleza interna, de inclusión, de apertura y de participación, también pensamos en la expansión de la COPAL, en cada día hacer esta familia más grande. Hoy tenemos presencia en 29 países, más de 70 partidos que son integrantes de América Latina y el Caribe, pero ya estamos trabajando para expandirlos, y yo quiero reconocer y felicitar el trabajo que han hecho todos, y aquí de manera directa con nosotros Sofi, el propio Alberto, Jorge y todos los que están participando ustedes en la COPAL, que ya les puedo decir que hemos abierto y que estamos trabajando ya las relaciones para tener el capítulo en Europa, en Asia, en África. Ya vamos a impulsar la expansión en las próximas semanas y meses. No solo ya estamos afrontando giras internacionales, sino vamos a abrir esos capítulos en esos continentes, y donde vamos a empezar a recepcionar también la participación de partidos políticos que se identifican con nosotros, y no solo ser la organización multilateral más importante en América Latina el día de hoy, en nuestra participación en los observatorios electorales, en las misiones, sino vamos a dar el paso a esta etapa global de la COPAL, y que eso será el gran aporte de nuestra participación y el legado que dejemos en la COPAL, que no solo vamos a tener presencia ya en América Latina y el Caribe, sino vamos a tener presencia en Asia, África, Europa y Oceanía. Lo vamos a hacer, y eso es un gran trabajo donde vamos a demandar el compromiso de todos. Por eso quiero decirles que en los casos específicos, en los temas del crimen organizado y el comentario que hago con ustedes, en los casos específicos de México, Ecuador, Colombia y Haití, analizaremos las dinámicas de esta problemática que se extiende por todo nuestro continente hasta penetrar Europa y Asia. Nosotros en México, de cara al proceso electoral en que nos encontramos, vemos con gran interés que este debate se dé todos los días aquí, que aportemos, que trabajemos, porque queremos elecciones democráticas y transparentes, y estamos seguros que vamos a ganar la elección, que vamos a tener el voto popular, pero desconfiamos de estos pactos inconfesables entre el partido en el gobierno de Morena, el crimen organizado, el narcotráfico, destinados a querer manchar y al querer no reconocer el triunfo de la oposición en nuestro país. La política en extremo permisiva
del actual gobierno con la delincuencia organizada, desarrollada bajo el eslogan ya público y mundial de abrazos y no balazos, se ha convertido a lo largo de estos últimos años en abrazos a los delincuentes y balazos para la ciudadanía. Se protege a los delincuentes y se les exige cuentas y pruebas a las familias mexicanas. Eso no lo vamos a permitir y no lo podemos permitir ni en México ni en ningún país como los nuestros, porque debemos de defender las instituciones. Ello, y lo digo, hasta constituir la seguridad como el tema de mayor importancia en el debate electoral, por encima de otros temas también muy graves como la salud, la educación, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la corrupción, la economía, la inseguridad, el crimen organizado en México es el tema hoy que priva en las elecciones. Y más allá de la avalancha de encuestas pagadas por el gobierno con fines propagandistas y para desestimular la participación electoral de los votantes que no integran su voto duro, con datos duros podemos afirmar que esta elección en México será una elección de dos. La elección se va a cerrar. Hoy saben que tienen perdidas las cámaras en el Congreso de la Unión y entonces están impulsando, acreditando y trabajando para una elección de Estado y quererse robar la elección a como dé lugar. Quiero terminar, amigas y amigos. Varios analistas estiman que considerando una participación de base del 50%, que desde luego puede ser mayor, quien gane lo hará por no más de 4 o 5 puntos. En un contexto de alta polarización, el número de votos definidos tanto por el frente oficialista como por el frente amplio opositor tienden a ubicarse entre 44 o 40%, por lo que determinar quién triunfe corresponderá al grupo de votantes denominados switchers. Es claro que si la participación es más elevada, que va, y yo creo que podría hacerlo, las posibilidades del triunfo opositor no solo aumentan, son claras y contundentes. De ahí que un aspecto muy delicado reside en que como consecuencia de la elección de la delincuencia organizada en las elecciones, estas pudieran ser anuladas en la medida que se pidiera instalar más del 20% de las casillas. Y para muestra un botón, recientemente el propio presidente de la República habló de estarse generando por parte de la oposición un golpe de estado técnico, algo verdaderamente absurdo, porque en todo caso sería el propio gobierno quien tendría las condiciones de llevarlo a cabo. Esto ha sido interpretado como el comienzo de una narrativa para dejar claro y justificar la no aceptación de los resultados cuando pierda la candidata oficialista. Por ello, compañeras y compañeros, debemos de estar muy atentos a este tema. Agradezco su paciencia y su tiempo de escucharme y por todo lo anterior y enhorabuena. Me es muy grato, y lo quiero dejar, me es muy grato declarar formalmente inaugurado este foro, el crimen organizado, su impacto en las elecciones, la democracia y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Hoy les agradezco a todos siempre su participación, su apoyo, su respaldo, pero tenemos que abordar este tema con la mayor seriedad porque pone en riesgo la democracia no solo en México, no solo en los países, sino es un tema global que debemos de atender. Así que viva la COPAL y que viva la patria grande. Que viva. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, siguiendo con nuestro programa, escucharemos al diputado Rubén Moreira Valdés, quien es licenciado en Derecho y en el ámbito de la Administración Pública ha ocupado diversos cargos en los 3 órdenes de gobierno. Se ha desempeñado como catedrático en diversas universidades.
Actualmente, el diputado Moreira es el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Honorable Cámara de Diputados y de la Mesa de Seguridad de la campaña de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México por la coalición Fuerza y Corazón por México. Diputado Moreira, adelante, por favor. Agradecemos hayas aceptado nuestra invitación para participar en esta importante conferencia. Te escuchamos. Bueno, entro de inmediato a hablar, no sin antes agradecer al señor presidente de mi partido y presidente de la COPAL esta invitación. Curiosamente estoy en la Secretaría de Seguridad Pública de este país, porque hay un debate acá con la secretaria por las condiciones tan terribles que vive la nación. Empiezo con algo que es bien importante. El día de ayer nuestro presidente Alejandro Moreno, en el Consejo Político Nacional, hizo un estupendo discurso en el cual una buena parte del mismo lo dedicó a señalar el peligro que tienen en las elecciones la interferencia del crimen organizado. Acá en nuestro país, en su versión sobre todo narcotráfico y en otras fenómenos delictivos que por su capacidad de violencia, pues influyen en los resultados y en el desarrollo de los comicios. Lo segundo es que nuestro partido, el PRI, se ha distinguido por ser muy puntual en la denuncia de lo que está pasando. Y esto no se da en todos los institutos políticos. Alejandro Moreno ha sido muy claro que el crimen organizado está interfiriendo en las elecciones. Después de eso, decirle a todas y a todos que México vive una de sus mayores crisis de seguridad. 180,000 muertos reconocidos, porque algunos de nosotros mencionamos que hay una cifra negra de homicidios, pero además el control del crimen organizado en varios territorios de nuestra nación. Muy difícil es transitar por Guerrero, por Michoacán, muy difícil es transitar por algunas zonas de Jalisco, de Baja California Sur, de Chiapas, de Zacatecas, de San Luis Potosí, porque el crimen se ha apropiado de esos territorios. El fenómeno delictivo, como ustedes lo saben, inicia cuando uno de las manifestaciones del crimen se sobrepone a otras. Y entonces el resto del crimen se vuelve tributario del más violento. Después pasa a interactuar con los gobiernos, a tratar de apoderarse de las policías, de las oficinas de venta que controlan el alcohol. Pero en la actualidad, el crimen se trata de apropiar de los gobiernos. Por un lado, para recibir renta directamente, por otro, para decidir obra pública, y por otro, pues para controlar desde el poder los territorios. Por lo tanto, resultar electo se convierte en un riesgo, pero también los comicios se convierten en una tentación para el crimen. ¿Cuál es el antecedente más sólido que tenemos? Es el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán hay una sentencia ya del Tribunal Electoral Federal donde se acepta la intromisión del crimen en una elección de gobernador. Esto pues, fue un hito, son una impugnación que presentó nuestra coalición, una participación activa de nuestra dirigencia, incluso yendo a organismos internacionales. A partir de esa resolución del tribunal, pues se han ordenado ciertas responsabilidades a los organismos electorales y a las autoridades de seguridad. Desgraciadamente no ha sido lo suficiente. La Secretaría de Seguridad ha ofrecido lo que es un servicio de escolta a los candidatos, pero se les olvida que tenemos un problema ahí en términos electorales que ustedes lo saben. Los candidatos hacen campaña y por lo tanto sus equipos de campaña también deberían ser cubiertos y por lo tanto nos preocuparíamos del día de la elección. Acá hay un funcionario que en las horas de la noche, se llama CAES, que en las horas de la noche recoge los paquetes electorales para llevarlos a los centros de cómputo. O sea, hay una gran preocupación de si eso podrá ser libre. También hay una preocupación de que el crimen se apodere de municipios completos y organice las elecciones, es decir, decida quién va a ganar. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un momento muy duro, más de 40 homicidios hemos tenido a candidatos y luego además la revictimización, porque algunos de los gobernantes locales han manifestado que estos homicidios son producto
pues, de alguna actuación indebida de los candidatos, lo que revictimiza, pero además impide que se logre encontrar a los responsables. Entonces, estamos en un momento muy difícil. Por otro lado, estamos claros de que, como lo dijo el señor presidente de nuestro partido, la coalición oficial y el gobierno tienen estructurada una muy buena estrategia, o perversa estrategia, diría yo, que tiene su centro en minimizar, tiene su centro en descalificar y tiene su centro en tratar de desviar la atención. Por lo tanto, pues el crimen organizado avanza y avanza. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a un proceso electoral muy, muy complejo. Vamos a un proceso electoral donde mucha gente está siendo presionada y se están bajando de las candidaturas. Y vamos hacia un proceso electoral donde la autoridad es incapaz de ofrecer paz y tranquilidad. El señor presidente de nuestro partido señaló una cifra que es muy importante de poner sobre la mesa, que es la posible diferencia entre el primero y el segundo lugar. Las elecciones acá en México se van a hacer de dos partidos, no solamente en lo nacional, también en lo estatal y en lo municipal. Pero en lo nacional, si tenemos una diferencia de 4 puntos o 5 puntos, pues estos pueden ser revertidos con la acción del crimen organizado. Bastaría ver que hay estados de mucha votación y donde influir en algunas regiones. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto varias cosas. La primera, la presencia de observadores internacionales. La segunda es la responsabilidad de la autoridad de seguridad. Y la tercera, entre otras, es la generación de un mapa de riesgos. Que el candidato sepa qué peligros tiene y que la autoridad también sepa qué peligros tiene. Hay un grave problema. El crimen controla territorios del país y a partir de controlar esos territorios, pues va a controlar las elecciones. Por instrucciones de mi presidente, don Alejandro Moreno, yo represento y conduzco la mesa de seguridad que hace la oferta política de Xóchitl Gálvez. Y es una oferta en 15 puntos. El primero, que parecería a quien lo lee y no es de nuestro país, algo muy obvio, es actuar. ¿Y por qué el primero es actuar? Bueno, pues porque este gobierno no ha actuado. Ya lo dijo el señor presidente de nuestro partido, el centro de la estrategia de Morena como gobierno es esta frase de abrazos y no balazos, lo que ha ocasionado pues lo que ya tenemos. Pero en estos 15 puntos va desde el fortalecimiento de las policías hasta el respeto a los derechos humanos, hasta la protección de los migrantes. ¿Qué nos preocupa? Estamos avanzando hacia la militarización del país. No solamente, por cierto, en el tema de seguridad, sino en muchos otros temas. El ejército mexicano tenía 240,000 efectivos en el ejército, más otros 60,000 en la marina. Hoy el ejército mexicano tiene la mitad y la otra mitad la puso en la policía. En los tiempos del presidente Calderón o del presidente Peña, la Policía Federal tenía 30,000 efectivos. Hoy tiene 120,000. Pero tiene 120,000 personas que no fueron formadas como policías. Nos preocupa que la propuesta del señor presidente de la República, porque no sé si ustedes sepan que en medio de la campaña el presidente mandó 20 iniciativas de reforma constitucional, es pasar totalmente la seguridad al ejército mexicano. Y la candidata oficial, acá tenemos una candidata oficial, que es Claudia Sheinbaum, ella está proponiendo exactamente lo mismo, de que la seguridad de este país, como también los puertos, los ferrocarriles, las farmacias, sean manejadas por el ejército. Vamos así, y con esto termino, hacia una grave crisis, y yo pediría, y ahí le pido permiso a mi presidente, que todos estuvieran atentos, todos ustedes, al proceso electoral mexicano, porque puede ser, desgraciadamente lo voy a decir, tal vez una última oportunidad de una democracia como nosotros la conocimos hace tiempo. La intervención del crimen ya es patente. 40 homicidios. Miren, el municipio de Marabatío, que está en el estado de Michoacán, asesinaron a los candidatos. O acaban de matar un candidato de nosotros que iba a reelección. Recibió amenazas, varias amenazas, iba a ganar y lo asesinaron. Así está decidiendo el crimen organizado quién va a ser gobierno acá. Y si me lo permite el presidente, en su momento mandaré yo a todas y a todos ustedes la propuesta de seguridad de Xóchitl Gálvez. Presidente, muchas gracias y espero haber hecho una síntesis
de lo que está pasando en nuestro país en las elecciones, de la propuesta de nuestra candidata y de esa resolución del Estado de Michoacán que comprueba ya por un órgano jurisdiccional la intromisión del crimen. Gracias, mi querido y apreciado coordinador. Agradecerte tu intervención. Para quienes están en el Zoom y en esta reunión, lo que queremos nosotros discutir, debatir, aportar ideas, aportar propuestas, visiones, es que lo veamos como un tema global y abordarlo desde nuestra plataforma multilateral. Eso es lo que ocurre en México desde nuestra visión. El diputado Rubén Moreira no solo es el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara Baja, es el que atiende los temas en la mesa de seguridad, es el responsable de la mesa de seguridad del frente que hemos construido de oposición en México, que incluye a dos partidos políticos, el PAN y el PRD. Y entonces lo que queremos es darles nuestra visión, lo que está ocurriendo, y escuchar a quienes conocen, a quienes son expertos, y buscar no solo soluciones, sino buscar que verdaderamente tengan impacto, que puedan apoyar también en otras regiones, porque es un fenómeno que está ocurriendo. Entonces, te agradecemos mucho, Rubén. Creo que sería importante el poder compartir la propuesta, los 15 puntos, la visión que se tiene desde la óptica nuestra en México y poderla compartir con todos los compañeros integrantes aquí de la COPAL. Entonces te agradecemos mucho tu participación y obviamente se las vamos a hacer llegar. Y bueno, pues ahora, Sofi, ¿cómo va el orden del día? Presidente, a continuación tendremos la participación de la doctora María Dolores Miño Buitrón, a quien agradecemos su gentileza por participar en esta conferencia. La doctora tiene una gran trayectoria, es abogada y cuenta con una maestría en leyes por la University Washington College of Law. Ha sido directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, así como asesora legal y miembro del Consejo Directivo. Ha sido coordinadora del área de protección y promoción de derechos humanos en la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios. Ha colaborado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Ha brindado capacitación y acompañamiento a actores de la sociedad civil para acceso ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y jueza elegible de la Corte Constitucional del Ecuador. Muchas gracias, doctora, y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Quisiera pedirles que me permitan, por favor, compartir mi pantalla. Ahí los que vienen que son para ella. Para que no se le olvide. Los agarró y los volteó. Y le dije, no está nada. Aquí lo tengo. Porque los volteó. Comparta, porque Listo. ¿Me confirman si es que pueden ver mi pantalla? Sí. Ya. Listo, voy a poner para presentar. Listo. Muchísimas gracias con todos y con todas. Quiero especialmente agradecer a la COPAL por esta gentil invitación. Yo soy María Dolores Miño, soy directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Nosotros somos una organización de la sociedad civil en Ecuador que trabajamos en temas de independencia judicial, democracia y derechos humanos. Y les he hecho esta presentación en la que espero de manera muy breve, muy sucinta, explicar el caso ecuatoriano como algo como un fenómeno paradigmático en la región, en la toma rápida del crimen organizado en las estructuras del Estado, cómo esto tiene un impacto especial en el ejercicio de derechos políticos y finalmente explicaré las aristas de la afectación de la inmersión del crimen organizado en la democracia y los derechos humanos. Entonces, creo que es necesario, porque el caso de Ecuador todavía no es muy conocido, poner en contexto lo que han sido los últimos 3 años. Los últimos 3 años hemos visto una escalada de violencia de manera estrepitosa. Y entonces aquí en esta primera lámina yo les he traído las cifras para que ustedes comparen el dramático ascenso de la violencia en Ecuador. En el año 2021 había una tasa de homicidios de 14.2 por cada 100.000 habitantes y si ustedes ven comparado con México, comparado con Colombia, comparado con Honduras, Ecuador todavía tenía unas tasas de violencia relativamente bajas.
Y en un transcurso de 2 años, a 2023, esta tasa sube estrepitosamente a 44.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay cifras que hablan de 46 y lo alarmante es que Ecuador se sitúa en un lapso de 2 años en el segundo estado más peligroso, más violento, con más homicidios de la región, después de Jamaica, y somos más peligrosos hoy por hoy que México, que Colombia, que Venezuela, que Honduras y que El Salvador. Entonces, esto solamente para que ustedes entiendan la rapidez con la que la violencia que es generada por el crimen organizado ha incursionado en el Ecuador. Y entonces, la siguiente cuestión que quisiera poner a su conocimiento es un poco cómo funciona la delincuencia organizada en el Ecuador. Hay carteles locales que funcionan de manera conjunta o como una suerte de sedes de carteles extranjeros. Tenemos aquí en el primer cuadro, y esto les puedo compartir más adelante, los principales grupos de delincuencia organizada que operan en el Ecuador. Son más de una decena operando en diferentes regiones, y ustedes pueden ver que casi todas las provincias del Ecuador se encuentran no cooptadas, pero sí opera el crimen organizado. Y la otra particularidad del fenómeno de la delincuencia organizada en Ecuador es que estos grupos de delincuencia organizada, digamos, son suerte de sedes o filiales de grupos que están ya afianzados tanto en México como en Colombia. Entonces, por ejemplo, en el caso de las dos principales bandas de delincuencia organizada ecuatoriana, que son los Choneros y los Lobos, se ve que tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, respectivamente. Y también hay una inmersión de grupos colombianos que son de alguna manera rezago o desmovilizados de las FARC, como el Frente Oliver Sinesterra, que ustedes recordarán fueron los responsables del asesinato de 3 periodistas de Diario El Comercio en el año 2019, y el Frente Oliver Sinesterra también está relacionado con los Choneros, y también Comando Fronteras y las FARC parecería que están proveyendo a los Lobos. Entonces hay una inmersión del crimen transnacional a través de los grupos de delincuencia organizada internos, y esto se debe a que Ecuador, especialmente en la zona costera, es un sitio privilegiado para el envío de droga, especialmente a Europa. Por la frontera norte con Colombia, donde hay la producción, también hay tránsito, y entonces era de esperarse que progresivamente Ecuador se volviera una suerte de destino codiciado para estos grupos organizados que por su ubicación geográfica ven en Ecuador una buena oportunidad para continuar con sus negocios ilícitos. Y entonces, lo que se ha podido ver en estos últimos 3 años, además del incremento de violencia, es la inmersión de los grupos de delincuencia organizada en diferentes esferas de las instituciones estatales del Estado. Yo aquí les he puesto 3 ejemplos. La primera, el primer síntoma que nosotros vimos fue la inmersión de los grupos organizados en el sistema carcelario. Y ustedes recordarán que entre el año 2019 y 2023, Ecuador vivió una serie de revueltas carcelarias con masacres que luego se supo eran originadas por grupos entre bandas, básicamente choneros y lobos, por el control de las cárceles, desde donde podían continuar sus operaciones delincuenciales. Entonces, como el primer síntoma, en el primer momento, cuando en Ecuador nos dimos cuenta que había una presencia fuerte de estos grupos, es porque sabemos que han tomado el control del sistema penitenciario, y esto no ocurre en el aire, sino que ocurre en un contexto donde hay aquiescencia de las autoridades directamente relacionadas con el sistema penitenciario, como son las autoridades policiales, las autoridades militares y también las autoridades del sistema de justicia. También hemos visto que se han tomado el sistema judicial. No sé si ustedes conocían o se habían enterado de esto, pero a finales del año anterior, un caso, una mega causa de corrupción conocida como el caso Metástasis, llega a los tribunales por impulso de la Fiscalía, y esta causa involucra o está relacionada a alta corrupción desde altas autoridades del sistema de justicia, como el presidente del Consejo de la Judicatura o magistratura, como sería en algunos países, y también involucra a jueces provinciales, es decir, jueces de cortes de apelación y algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, vemos que hay una inmersión. Y estos casos de corrupción que involucran a altos funcionarios judiciales también involucran a miembros de estas bandas delincuenciales que utilizan la corrupción, el soborno y las amenazas para persuadir a los operadores judiciales a que fallen a su favor, con lo cual se genera impunidad en crímenes de narcotráfico
en crímenes de delincuencia organizada y en crímenes que tienen que ver con la vida y la seguridad de los ciudadanos. Y finalmente, esta última foto que yo les he puesto aquí se refiere de manera ejemplificativa al caso El Gran Padrino, que es una investigación periodística en la cual habría evidencia, porque esto todavía no ha sido comprobado en cortes, de que incluso el gobierno del presidente Lasso, que era un gobierno que se jactaba de ser bastante pulcro, que no tenía vínculos de corrupción, casi al final de su mandato, una investigación periodística revela que el gobierno del presidente Lasso, a través de operadores muy cercanos al presidente, tendrían nexos con bandas de delincuencia organizada proveniente de los Balcanes, la mafia albanesa, como se ha llamado, y que estos operadores de la mafia albanesa lograban, acciones corruptas en empresas estatales para obtener beneficios. Entonces, de esto lo que podemos ver es que hay una suerte de sinergia entre crimen organizado, actos de corrupción e institucionalidad pública. Este es como el contexto. Lo que tengo aquí en esta diapositiva es ya explicar específicamente el impacto enorme que en las últimas elecciones ha tenido el crimen organizado y que se ha manifestado en algo que Ecuador no había vivido, o al menos no lo había vivido con la intensidad que se ha visto desde el año 2022 hasta el año 2024, y son los atentados tanto a candidatos a elecciones de voto popular, y también a funcionarios elegidos por voto popular. En este cuadro que tengo se evidencia al menos 15 casos de políticos que entre 2022 y 2024 sufrieron agresiones por parte del crimen organizado, que fueron atacados o asesinados en modalidad sicariato. Y tenemos, a manera muy breve para no desperdiciar el tiempo, tenemos 8 asesinatos y 7 atentados contra candidatos a elección popular o autoridades ya electas por voto popular. Usualmente los funcionarios atacados pertenecen a gobiernos descentralizados, es decir, no al gobierno central, pero a municipios, a consejos provinciales, que además, esto no está en el cuadro, pero yo les cuento, las autoridades atacadas usualmente están ubicadas en ciudades o provincias de la costa. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato, en el sentido de que Ecuador, al menos en su región costera, es un destino atractivo para el crimen organizado, porque desde ahí, desde las costas ecuatorianas, pueden sacar la droga, especialmente hacia Europa. Entonces, tiene sentido, digamos, que las autoridades que han sido agredidas sean las autoridades de estas localidades, ya sea porque no acceden a los pedidos de los grupos de delincuencia organizada, o porque, luego se ha descubierto, tenían vínculos con los grupos de delincuencia organizada. También tenemos que 9 candidatos de elección popular y 6 autoridades electas por voto popular han sido atacadas o amenazadas, y la mayoría de víctimas eran funcionarios o candidatos de provincias. ¿Cuál es el rol de las autoridades judiciales alrededor de esto? Voy a regresar un poco si es que puedo. Creo que ya no puedo regresar, pero en este tema hay 2 casos que son particularmente visibles y que tomaron relevancia internacional. El primer caso es el de la primera foto que ustedes ven aquí arriba, y es de el exalcalde Agustín Intriago, que era un alcalde de la ciudad de Manta, en realidad muy popular, y que fue asesinado. Y luego ya les voy a contar qué fue lo que pasó. Y luego tenemos en las elecciones presidenciales del año pasado, que ustedes recordarán que además son unas elecciones que ocurren en un contexto de crisis política aguda. El presidente Lasso, ante una eventual destitución de juicio político, casi que era inminente, decide llamar a lo que se conoce en Ecuador comúnmente como la muerte cruzada, y que no es más que un mecanismo constitucionalmente factible para que el presidente disuelva la asamblea, pero llame en un tiempo corto a elecciones presidenciales. Entonces, estas elecciones presidenciales de finales de 2023 respondían ya a una situación de crisis, que era la salida anticipada del presidente Guillermo Lasso, y el presidente Guillermo Lasso llega a esta situación de una terminación anticipada de su gobierno precisamente o catalizada por los descubrimientos del caso del Gran Padrino, al que me mencionaba a propósito hace un ratito. Entonces hay nuevamente vínculos entre estos escándalos de corrupción, las crisis políticas, la elección anticipada de 2023, y en este contexto el candidato Fernando Villavicencio, que era un personaje político conocido en Ecuador en la última década, famoso por ser opositor del expresidente Correa y del partido de ese presidente, ahora Revolución Ciudadana.
El candidato Villavicencio, mientras era activista durante estos años, se dedicó a presentar varias denuncias contra el correísmo sobre actos de corrupción. Luego Villavicencio llega a la Asamblea Nacional y de la Asamblea Nacional se postula como el candidato, uno de los candidatos favoritos de la derecha en estas elecciones, y un poco antes, pocos días antes del debate presidencial, es asesinado modalidad sicariato. Entonces, ¿qué nos han dicho? ¿Qué ha dicho la Fiscalía de estos más o menos 15 casos? Se han abierto 14 investigaciones, de las cuales 9 se mantienen en etapa previa. Esto quiere decir que ningún sospechoso ha sido capturado, lo cual es grave en el transcurso del tiempo, y otros 3 casos, que son los emblemáticos, Agustín Intriago, Fernando Villavicencio y Rider Sánchez, están en etapa de instrucción fiscal y al menos 15 personas han sido detenidas por el cometimiento de estos crímenes y están siendo procesados. Pero otra cuestión importante en la que incide la justicia es que las megacausas de corrupción que involucran a la función judicial han revelado nexos estrechos o vínculos estrechos entre los casos de los asesinatos de Intriago y Villavicencio en el entramado de corrupción y delincuencia organizada en el que estaban involucrados jueces y narcotraficantes. Entonces, yo aquí les he puesto algunas capturas de medios de comunicación. En el primer caso se habla del caso Metástasis, que fue un caso de diciembre del año anterior, que fue el primer caso de corrupción judicial y donde es detenido el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ex juez de la Corte Nacional además, donde la evidencia madre de estos casos es la proyección de unos chats de WhatsApp que la Fiscalía obtiene de los teléfonos incautados a los detenidos, y se ven algunas conversaciones, y de estas conversaciones se pueden inferir al menos 2 cosas. La primera es que el alcalde de Manta, asesinado, Agustín Intriago, parecería haber tenido vínculos y haber estado trabajando en conjunto con Leandro Norero, alias del patrón Norero, que es el gran capo de la droga en Ecuador. Entonces, lo cual es decepcionante porque este era un alcalde muy popular y se evidencia después de estos chats que parecería ser que él en realidad estaba trabajando en conjunto con los grupos de delincuencia organizada en sus actividades narcodelictivas. Y la otra cosa que surge de los chats del caso Metástasis, y luego hay un caso más reciente de hace algunas semanas que es el caso Purga, que igual es un caso de corrupción dentro del sistema de justicia, se evidencia de estos chats que Norero, que otros delincuentes pertenecientes a bandas de delincuencia organizada y actores políticos habrían estado presumiblemente involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio, lo que da a sugerir, pero esto no está comprobado todavía, que este asesinato podría haber tenido como su motivación quizás silenciar a Fernando Villavicencio por las investigaciones que él venía realizando y que involucraban a altos funcionarios públicos o candidatos, o la otra hipótesis que se baraja es que Fernando Villavicencio quizás tenía vínculos con estos grupos. Ninguna de estas 2 hipótesis ha sido probada todavía. Parecería ser que la Fiscalía se inclina por la primera hipótesis, y es que el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato, en realidad tendría más que ver con las investigaciones por corrupción que él venía haciendo desde principios de la década de 2010, más o menos. Y entonces, esto tiene un impacto enorme en la democracia y en los derechos humanos del país. Tiene afectaciones a los derechos políticos de los ecuatorianos, pues las irrupciones en el derecho de los ciudadanos a elegir a candidatos de su preferencia o ser gobernados por quienes han elegido por voto popular han sido afectados del momento que estos candidatos son asesinados o que una vez ya estando en funciones son asesinados. No se respeta el voto popular. Estos actos de delincuencia organizada también generan afectaciones en el derecho a la igualdad en la participación política, generando ventajas a ciertos candidatos asociados al crimen organizado, ventajas, por ejemplo, de carácter económico en la campaña, de difusión mediática, de protección, o, por el contrario, perjudicando a estos candidatos que no se alinean a los intereses del narco, ya sea porque no pueden acceder a recursos económicos que los otros sí, o porque el solo hecho de no alinearse con los grupos de delincuencia organizada ya les presenta un riesgo que puede decantar incluso en su asesinato o sufrir otros ataques que no necesariamente terminan en muerte, pero son formas de violencia. Las relaciones con el narco por parte de funcionarios públicos
especialmente aquellos del Ejecutivo, generan situaciones de corrupción que promueven desigualdad en el acceso de servicios públicos al ciudadano de a pie, es decir, las situaciones de corrupción favorecen a quienes son parte del entramado de corrupción, a quien soborna y a quien permite ser sobornado, en perjuicio de los ciudadanos que no tienen estas, llamémoslo entre comillas, ventajas y que no pueden favorecerse ni pueden ver sus necesidades cubiertas por efecto de no estar o no poder sobornar, por decirlo de una manera bastante coloquial. Y en segundo lugar, también estos entramados de corrupción generan desvíos de recursos públicos hacia el narco y hacia actos de corrupción en perjuicio de la provisión de servicios básicos a los ciudadanos ecuatorianos. Hay una relación directa, y esto ya lo han dicho los órganos de protección de derechos humanos, entre la corrupción y la violación a derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, la inmersión del narco y los grupos de delincuencia organizada en la justicia, que es como el capítulo más reciente de la inmersión abrupta del crimen organizado en el Ecuador. Este fenómeno evidentemente atenta contra la independencia e imparcialidad de las Cortes, generando dos cosas. Primeramente, impunidad en crímenes de corrupción y narcotráfico, pero también situaciones de desigualdad y falta de acceso a la justicia para aquellos ciudadanos que se someten a estas causas y que no tienen la capacidad económica o que no tienen la voluntad, porque son honestos, de pagar a jueces para que resuelvan favorablemente sus causas. Entonces, con todo esto y ya para concluir, lo que tenemos es una infiltración del crimen organizado en las principales estructuras del Estado que pone en riesgo el Estado de Derecho, atacando sus principales funciones, la función ejecutiva altamente comprometida, la función judicial altamente comprometida, algunos miembros de la legislatura también involucrados en estos casos, pero los focos rojos están sobre todo en el Ejecutivo y más recientemente en la función judicial. Esto no solo resta la confianza de los ciudadanos en estas funciones, en el Estado, sino que también generan situaciones de discriminación y de violación directa a derechos humanos que tienen que ser atendidos. Y con esto yo les agradezco mucho por su atención. Les dejo aquí las redes sociales del Observatorio de Derechos y Justicia. Si quieren conocer más sobre nuestro trabajo, estamos aquí. Y desde Ecuador yo les mando a todas y a todos un cordial saludo. Quedo a sus órdenes si les interesa conversar más sobre este tema con un poquito más de tiempo. Yo con gusto puedo conversar con ustedes. Muchas gracias, doctora María Dolores Miño Huitrón, por tus aportes a esta conferencia. Muchas gracias. Siguiendo nuestro programa, escucharemos al diputado Alirio Uribe de Polo Alternativo Democrático de Colombia, quien es abogado de la Universidad Católica. Cuenta con especializaciones en Derecho Laboral, Relaciones Industriales y en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública. Ha sido miembro y exdirector del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Fue vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos en diferentes periodos en los que fue encargado de misiones internacionales en países de América Latina. Fue presidente de la Asociación de Especialistas de Derechos Humanos de la ESAP. Como defensor de derechos humanos en el año 2003, recibió el premio Martín Enals, galardón que representa su lucha contra las graves violaciones en derechos humanos y la impunidad en Colombia. Ha sido vocero político de Techo Común, espacio donde confluyen las plataformas de derechos humanos y paz en Colombia, que reúnen a más de 800 organizaciones de las redes Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, Plataforma Colombiana, Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Fue juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en juicios éticos contra empresas multinacionales por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos en la región y observador internacional durante el proceso que se siguió contra el expresidente peruano Alberto Fujimori en el 2007. Muchas gracias, diputado, por aceptar nuestra invitación para participar en esta conferencia de la COPAL. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los colegas, amigos, amigas de la COPAL, a los asistentes a esta conferencia, a nuestro presidente Alejandro Moreno, pues agradecerles esta invitación. Colombia, lamentablemente,
como lo han acabado de exponer en México y en Ecuador, pues no hemos estado exentos de esos escenarios de violencia sociopolítica en los contextos electorales. Por un lado, desde los años 80 se ha venido denunciando que los diferentes presidentes han tenido financiación ilegal de campañas, violación de topes de campañas por temas de dinero del narcotráfico. Hemos tenido violencia sociopolítica en los 80 y 90 con un genocidio de un partido político de oposición que se llamó la Unión Patriótica y por el cual el Estado colombiano fue condenado en estrados internacionales. Hemos tenido violencia sociopolítica por guerrillas, por grupos paramilitares. En algún momento, comandantes paramilitares como Mancuso dijeron que tenían el 30% del Congreso y efectivamente la Corte Suprema condenó a 70 congresistas que tenían vínculos y que habían sido apoyados por grupos paramilitares que se habían financiado con dinero del narcotráfico, y para llegar a esas curules se asesinaron a otros candidatos de otros partidos, se amenazó y demás. Esto para decir que hemos tenido lamentablemente una historia que nos ha llevado a tratar de mirar cómo logramos excluir la violencia de la política en Colombia. Ha sido un gran desafío hasta hoy mirar cómo logramos excluir la violencia de los escenarios políticos. Es importante reseñar que hoy por hoy, en el 25% del Estado colombiano, es decir, más o menos en unos 260 municipios de Colombia, pequeñas ciudades, poblaciones retiradas y demás, hay control de grupos armados ilegales. Hoy en la política de paz total tenemos una categorización y una lectura de los grupos armados en Colombia. Hay todavía 3 guerrillas que están activas: el Ejército de Liberación Nacional, el MC-FARC, los marquetalianos, y tenemos una cantidad de grupos armados que son sucesores del paramilitarismo, el Clan del Golfo, tenemos las autodefensas de la Sierra, grupos armados que este Clan del Golfo tiene más de 13.000 miembros en todo el país y hace presencia en más de 200 municipios. Bueno, todo esto para decir que la no presencia del Estado en el 25% de los municipios del país hace que en esos territorios reine pues la ley de los violentos son los que administran justicia y obviamente los violentos inciden en los procesos electorales. Nuestras últimas elecciones en Colombia fueron las elecciones locales de alcaldes, de gobernadores, de diputados, de concejales, de ediles, que se realizó el 29 de octubre del año pasado. Y ahí es la última lectura donde podemos decir que efectivamente en Colombia en estas elecciones, de acuerdo a la misión electoral, la misión de observación electoral, la MOE, y a muchas organizaciones, pues encontramos que hubo una violencia contra liderazgos políticos, contra liderazgos sociales, comunales, y que obviamente eso constituye un ataque, una amenaza muy grave a la democracia, a la participación y a la representación de la población, de tal manera que si se silencian posturas, procesos, demandas y se afectan los procesos democráticos, donde esos líderes naturales que participan de la vida política del país, pues han sido sometidos a patrones de violencia. Digamos que en otras épocas había una violencia mucho más atroz frente a los escenarios electorales. En Colombia siempre los escenarios electorales han estado precedidos de incremento de la violencia, de desplazamientos forzados, de homicidios, de amenazas. Lo lamentable es decir que las elecciones de octubre del 2022 no estuvieron exentas de esos hechos. Hubo más de 436, digamos, ataques a liderazgos políticos, y algunos de ellos pues fueron muy violentos. Si tenemos en cuenta que en 28 casos hubo atentados contra la vida. En 22 casos esos atentados no se tradujeron en asesinatos, pero en 6 casos fueron asesinados, incluyendo candidatos a algunas corporaciones públicas. Esos grupos ilegales entonces
han cometido más de 1.352 hechos violentos con acciones armadas, más de 405 amedrentamientos y obviamente la violencia electoral aumentó en el año 2022 en un 66%. Todo esto para decir que en Colombia se sigue tratando de hacer la paz, de utilizar políticas de seguridad combinadas con políticas de diálogo para tratar de desvertebrar los grupos armados. Se constató que el cese al fuego durante las elecciones con un grupo que es bastante representativo, que es el ELN, pues eso bajó el impacto, digamos, de la violencia política en algunas zonas donde ellos tienen control, pero la violencia en las demás zonas fue muy fuerte. Quisiera reseñar también que aumentó muchísimo la violencia contra las mujeres. Es decir, en las elecciones territoriales de 2023, un aumento del 158% de violencia contra liderazgos femeninos, lo que prueba también que las mujeres, aparte de las dificultades que tienen naturales para la participación en la vida política, pues las mujeres candidatas tuvieron muchísimas presiones para que no participaran o se abstuvieran de participar o retiraran sus candidaturas en las elecciones territoriales. Se destaca que hubo más de 735 situaciones de violencia y que de estos el 25% corresponden a violencia política contra las mujeres lideresas que participaban en contiendas electorales. Entre el año 2019 y 2023 se asesinaron 15 mujeres que eran candidatas. Bueno, esto para decir que hay un problema, digamos, histórico. En cuanto a los responsables, el 24% de los casos fueron por las disidencias de las FARC, por el Clan del Golfo, por el Tren de Aragua, y obviamente la violencia tenía como objetivo violentar y hacer desistir de las candidaturas a las mujeres en diferentes zonas del territorio nacional. Todo esto para decir que esto también afecta la paridad política o la posibilidad de que las mujeres participen en estos procesos electorales. Hoy en Colombia seguimos con una política de seguridad combinado con un plan nacional de desarrollo que le apuesta al cumplimiento de los acuerdos de paz del 2016, que le apuesta a tratar de generar procesos de diálogo con muchos grupos. Los grupos aquí se clasifican en este gobierno y en la ley actual, de la cual yo fui ponente de la ley de paz total, se clasifican en actores armados de naturaleza política y en actores armados de alto impacto que no tienen naturaleza política, pero que tienen control territorial y que someten a la población civil a las reglas de juego que ellos imponen. Hoy el país se debate en una polarización entre quienes consideran que no hay que seguir dialogando con estos grupos armados, sino que hay que aumentar las medidas de fuerza, y quienes consideran que es mejor apostarle a una combinación de acciones militares, pero también de posibilidades de diálogo y negociación. Todo esto para decir entonces que lamentablemente en Colombia la historia ha estado signada por la violencia sociopolítica, por el asesinato de candidatos. En los años 80, 90 se asesinaron 3 candidatos presidenciales. Bueno, y lamentablemente, pues lo que reflejan las últimas elecciones es que esas guerrillas heredadas o recicladas y con esos grupos paramilitares reciclados en fenómenos como el Clan del Golfo y demás, pues siguen afectando la democracia y siguen afectando de manera sustancial la posibilidad de avanzar en unas elecciones en paz, en un contexto en paz, y excluir la violencia sociopolítica de los procesos electorales. Entonces, aquí hay programas de protección, aquí hay mapas de riesgo, aquí hay muchísimas, digamos, experiencias, aquí hay una observación internacional del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a todos estos fenómenos, hay una oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, y bueno, estamos tratando de mirar cómo salimos de esos escenarios de violencia. Les agradezco muchísimo la invitación y seguimos pues atentos a este debate tan importante para Colombia y para el mundo, y para la región y para América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, me da mucho gusto saludarte y esperamos que esta sea la primera de muchas participaciones que tengas en la COPAL. Muchas gracias por la misma.
A continuación, escucharemos a nuestra muy querida compañera Edmond Suplis Bosil. decir algo. Adelante, diputado, ¿quieres decir algo? No, es que estoy acá en el Congreso porque estamos en sesiones, entonces tocó hacer así muy informal, no me pude ubicar en una oficina, estamos votando. Muchas gracias por la invitación. No te preocupes, más te lo apreciamos. Muchas gracias por tu participación. Gracias. A continuación, escucharemos a nuestra muy querida compañera Edmond Suplis Bosil, a quien todos y todas conocemos muy bien. Edmond estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad del Estado de Haití y una maestría en Educación de la Universidad de Montreal en 1993. Se desempeñó como miembro de la Cámara de Diputados del 90 al 94 y fue miembro del Senado haitiano de 2006 a 2012, desempeñándose como vicepresidenta. Ha ocupado el cargo de presidenta del Partido Fusión Socialdemócrata de Haití y fue considerada una posible candidata a la presidencia de Haití en las elecciones presidenciales haitianas de noviembre del 2016. Es vicepresidenta honorífica de la COPAL desde el 2022. Adelante, querida Edmond, te escuchamos y agradecemos que estés aquí participando. Merci, Sophia. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, Mesdames, Messieurs les représentants des pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, chers camarades. Gracias, Sofía. Señor presidente, señora la secretaria general, representantes de los países de América Latina y el Caribe, estimados camaradas. Permettez d'abord que je salue cette noble initiative de la conférence permanente des partis politiques de l'Amérique latine et des Caraïbes qui vise à créer une synergie commune dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale dans notre région. Permítanme, en primer lugar, saludar esta noble iniciativa de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos Latinoamericanos y Caribeños que pretenden crear una sinergia común en la lucha contra la delincuencia transnacional en nuestra región. Le thème retenu se veut un élément de sensibilisation autour de la problématique du crime organisé. El tema elegido pretende sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la delincuencia organizada. Ce par quoi une structure humaine relativement stable de plusieurs personnes respectant les ordres d'un chef ou d'un comité de direction pour faire des profits par des méthodes illégales et dans tous les domaines est un crime organisé. La delincuencia organizada se define como una estructura humana relativamente estable formada por un número de personas que siguen las órdenes de un líder o comité de dirección con el fin de obtener beneficios a través de métodos ilegales y en todos los ámbitos. Cette définition ne convient pas au sujet en débat. Telle une œuvre architecturale, le crime a des ramifications plus profondes, si bien qu'il pénètre la société dans toute sa profondeur. Esta definición no se ajusta al tema que nos ocupa. Al igual que una obra de arquitectura, el crimen tiene ramificaciones más profundas, de modo que penetra en la sociedad en toda su profundidad. L'historien des mafias, Isaías Sales, a souligné que les organisations criminelles n'agissent pas en marge de nos sociétés, mais qu'au contraire, elles forment des structures de pouvoir qui se lient aux structures légales. La historiadora de la mafia, Isaías Sales, ha señalado que las organizaciones criminales no operan al margen de nuestras sociedades, sino que, por el contrario, forman estructuras de poder que se vinculan a las estructuras legales. Ces organisations cherchent d'ailleurs à concurrencer l'État qu'elles gangrènent en offrant des alternatives à ces défaillances et en adoptant, pour y parvenir, la violence et la corruption. Estas organizaciones pretenden competir contra el Estado, al que socavan ofreciendo alternativas a los fallos de este, utilizando para ello la violencia y la corrupción. Avant même les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, les organisations secrètes ont fleuri en Europe et plus particulièrement en Italie.
la Casa Nostra s'est affirmée comme une organisation avide et sanglante, tel un véritable anti-État ou un État dans l'État. Incluso antes de que en los países de América Latina y el Caribe, las organizaciones secretas florecieron en Europa y más concretamente en Italia. La Cosa Nostra se estableció como una organización codiciosa y sangrienta, un auténtico antiestado o un Estado dentro del Estado. Parmi les élites politiques et économiques d'Italie, certains ont collaboré avec le milieu criminel. Notons que si les mafias en Italie ont eu la possibilité de devenir des organisations puissantes, c'est parce que leur violence et leur influence sur les comportements électoraux ont été reconnus comme un médium de pouvoir efficace par les classes dominantes. Algunas de las élites políticas y económicas del país de Italia colaboraron con el submundo criminal. Hay que señalar que si las mafias en Italia han podido convertirse en organizaciones poderosas, es porque su violencia y su influencia en los comportamientos electorales han sido reconocidas como un medio eficaz de poder por las clases dominantes. Le crime organisé, réalité et représentation est un texte rédigé par Anne-Sophie Canto, Johanna Carvajal González et d'autres. Je reproduis un extrait qui décrit le phénomène comme étant lié à la précarité, à l'inégalité d'ordre social et économique. Crimen organizado, realidades y representaciones es un texto escrito por Anne-Sophie Canto, Johanna Carvajal González y otros. Reproduzco un extracto que describe el fenómeno como vinculado a la precariedad y a la desigualdad social y económica. Je cite, quant à l'espace latino-américain et à celui des Caraïbes, le crime organisé que les Nations Unies qualifient de grupo delictivo organizado répond à des inégalités d'ordre social et économique qui sont à la base des phénomènes politiques et historiques. En effet, les organisations illégales constituent aussi une opportunité de survie dans un contexte de pauvreté qui atteint des chiffres alarmants dans le continent. Menciono del texto. En América Latina y el Caribe, la delincuencia organizada que las Naciones Unidas describen como grupo delictivo organizado es una respuesta a las desigualdades sociales y económicas que están en la raíz de fenómenos políticos e históricos. En effet, les organisations illégales constituent aussi une opportunité de survie dans un contexte de pauvreté qui atteint des chiffres alarmants dans le continent. Dans cette zone géographique, la production et le trafic des drogues sont les activités les plus répandues où s'avère une constante professionnalisation. Las organizaciones ilegales también ofrecen una oportunidad de supervivencia en un contexto de pobreza, que está alcanzando niveles alarmantes en el Caribe y en el continente. En esta zona geográfica, la producción y el tráfico de drogas son las actividades más extendidas en las que existe una profesionalización constante. À partir de cette activité, des crimes dérivés émergent tels que le trafic d'armes, l'enlèvement de personnes, la contrebande et la corruption, entre autres. La naissance des cartels au cours des années 90 et 80, tels que ceux de Cali et de Medellín en Colombie, a ensuite laissé la place à ceux de Sinaloa et du Golfe au Mexico. Aujourd'hui, les villes les plus atteintes pour ce phénomène et ses conséquences sanglantes sont Ciudad Juárez et Tijuana, Mexico, Caracas, Venezuela, San Salvador, El Salvador, Medellín, Colombia et Sao Paulo, Brésil. Fin de citation. De esa actividad surgen delitos derivados como el tráfico de armas, el secuestro, el contrabando y la corrupción, entre otros. La aparición de cárteles en los años 80 y 90, como los de Cali y Medellín en Colombia,
dio paso después a los de Sinaloa y el Golfo en México. Hoy las ciudades más afectadas por por este fenómeno y sus sangrientas consecuencias son la ciudad Juárez de Tijuana en México, Caracas en Venezuela, San Salvador en El Salvador, Medellín en Colombia y Sao Paulo en Brasil. En règle générale, les réseaux de criminalité organisée se livrent effectivement à de nombreuses activités criminelles dans plusieurs de nos pays. Cela peut comprendre la traite des personnes, traite d'êtres humains, le trafic de la drogue, le trafic de marchandises et d'armes illicites, la contrefaçon des médicaments et le blanchiment d'argent. Por regla general, las redes de delincuencia organizada se dedican efectivamente a numerosas actividades delictivas en varios de nuestros países. Esto puede incluir el tráfico de seres humanos, trata de blancas, drogas, mercancías ilícitas y armas falsificadas y también blanqueo de dinero. Chers camarades, point n'est besoin de rappeler que nous sommes à l'ère de la mondialisation, où les frontières se sont ouvertes, les barrières commerciales ne sont plus et l'information se propage à toute allure autour du monde sur le simple fait d'appuyer un bouton. Et des fortunes se construisent grâce au trafic de la drogue, à la prostitution et aux armes à feu illégales. Señoras y señores, no hace falta recordarles que vivimos en la era de la globalización en la que las fronteras están abiertas, las barreras comerciales ya no existen y la información viaja a una velocidad de vértigo por todo el mundo con solo pulsar un botón. Y se hacen fortunas con el tráfico de drogas, la prostitución y las armas de fuego ilegales. Les Nations Unies ont organisé de nombreux congrès autour de cette thématique tendant à mettre en péril nos générations futures. Las Naciones Unidas han organizado varias conferencias sobre ese tema que amenaza a nuestras generaciones futuras. Pour répéter le journalisme d'investigation, M. Adi Jangardi, un Haïtien, le phénomène des gangs est récurrent dans l'histoire de mon pays. Dans sa dernière enquête, M. Jangardi révèle que la quasi-totalité des gouvernements haïtiens ont dû combattre les gangs. Notons que les gangs ont commencé à se manifester en Haïti depuis l'assassinat du père fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, en 1806. Según el periodista de investigación de Haití, que se llama Adi Jangardi, las bandas son un fenómeno recurrente en la historia de Haití. En su última investigación, el señor Jangardi revela que casi todos los gobiernos han tenido que luchar contra esas bandas. Las bandas, o sea, esas pandillas empezaron a aparecer tras el asesinato del padre fundador del país, Jean-Jacques Dessalines, en 1806. Comme pays à grande vulnérabilité, Haïti a besoin de renforcer ses institutions, travaillant dans le secteur afin qu'elles soient plus aptes à combattre ces phénomènes qui ont tendance à affaiblir l'État en mettant en péril les valeurs universelles telles que la démocratie, l'état de droit et les principes de la bonne gouvernance. Como país muy vulnerable, Haití necesita reforzar sus instituciones del sector para que puedan combatir mejor esos fenómenos que tienden a debilitar al Estado, poniendo en peligro valores universales como la democracia, el Estado de Derecho y los principios de un buen gobierno. Quand l'argent de la drogue est investi dans la campagne électorale, certains candidats puissants sont devenus favorisés par rapport à d'autres ayant de faibles moyens financiers. Cuando el dinero del narcotráfico se invierte en las campañas electorales, se favorece a ciertos candidatos poderosos frente a otros con recursos financieros limitados. Et par voie de conséquence, les candidats ayant les meilleures idées et les meilleurs programmes sont rarement ceux qui sont élus. Y como resultado, los candidatos con las mejores ideas y programas rara vez son los elegidos. En Haïti, donc, les choix qui sont faits ne sont pas nécessairement ceux du plus grand nombre, d'où la violation du principe généralement admis en démocratie représentative, une personne, une voix. Así que en Haití las elecciones no son necesariamente las del mayor número.
De ahí la violación del principio generalmente aceptado de la democracia representativa, que consiste en una persona, un voto. Depuis les élections de 2006, briguer un poste aux élections coûte une fortune. Le Parlement devient un abri sûr pour ceux et celles qui veulent blanchir leur argent. Le Parlement est un espace important de pouvoir. Desde las elecciones del año 2006, presentarse a un cargo político cuesta una fortuna. El Parlamento se está convirtiendo en un refugio seguro para quienes quieren blanquear su dinero. El Parlamento es un importante espacio de poder. Toutes les campagnes auxquelles j'ai participé, les candidats favoris étaient ceux qui pouvaient garantir le blanchiment, l'impunité et tout ce qui en dérive. Dans de telles conditions, le pouvoir de l'argent, le crime a des retombées négatives sur les élections, la démocratie et les droits de l'homme. En todas las campañas en las que he participado, los candidatos favoritos eran los que podían garantizar el blanqueo de dinero, la impunidad y todo lo que ello conlleva. En esas condiciones, el poder del dinero y del crimen tiene un impacto negativo en las elecciones, la democracia y los derechos humanos. L'implication d'acteurs étatiques et des groupes financiers dans la criminalité organisée en Haïti a renforcé les groupes criminels existants et a permis à ces acteurs de tirer profit de leurs activités. Las implicaciones de actores estatales y grupos financieros en el crimen organizado en Haití ha fortalecido a los grupos criminales existentes y ha permitido a estos actores beneficiarse de sus actividades. Ces acteurs ont fourni aux gangs armés des armes et d'autres formes de soutien pour contrôler les zones électorales, ce qui a entraîné un glissement de la violence politique vers la violence imputable à la criminalité organisée. Esos actores han proporcionado a las bandas armadas armas y otros apoyos para controlar las zonas electorales, lo que ha provocado un cambio de la violencia política a la violencia atribuible al crimen organizado. Haïti est confronté au problème des réseaux criminels qui passent souvent inaperçus en raison de la prévalence des gangs. Haití se enfrenta al problema de las redes criminales que a menudo pasa desapercibido debido a la prevalencia de las bandas. Bandillas. Ujú. L'affaiblissement de l'État par les réseaux institués par la criminalité organisée l'empêche de remplir ses missions régaliennes. El debilitamiento del Estado por las redes creadas por la delincuencia organizada le impide cumplir sus misiones regias. Hormis le droit de vote permettant aux concitoyennes et concitoyens d'élire leurs dirigeants et de renouveler les institutions démocratiques, nous devons insister sur l'impact de la criminalité organisée sur le respect des droits économiques, sociaux et culturels. Además del derecho de voto, que permite a los ciudadanos de elegir a sus dirigentes y renovar las instituciones democráticas, hay que descartar el impacto de la delincuencia organizada en el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Citons, entre autres, les droits à la santé, à l'éducation, au logement et à une alimentation saine et équilibrée. Entre ellos mencionamos el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y una alimentación sana y equilibrada. Ces pratiques malsaines créées par la criminalité organisée mettent en péril le bien-être collectif et l'avenir de nos enfants. Esas prácticas insalubres creadas por la delincuencia organizada ponen en peligro nuestro bienestar colectivo y el futuro de nuestros hijos. D'où le principe de la captation de l'État par des forces obscures qui ne font que dénaturer la mission de service public de l'État, tel que compromis par John Locke qui, dès le XVIIe siècle, nous avait clairement présenté le gouvernement comme étant une structure absolument dédiée au service des dirigés, dans le souci évident d'améliorer leur bien-être. De ahí al principio de la captura del Estado por fuerzas oscuras que no hacen más que desvirtuar la misión de servicio público del Estado, tal y como lo entendió John Locke, quien ya en el siglo XVII presentaba claramente al gobierno como una estructura absolutamente dedicada al servicio de los gobernados, con el objetivo evidente de mejorar su bienestar. À la lumière de ce qui précède, on comprend bien que les réseaux
assurant la matérialité du crime organisé peuvent faire beaucoup de mal en sapant l'avenir de nos populations si rien n'est fait pour créer un réseau public et international puissant à même de les neutraliser. A la luz de todo lo anterior, es evidente que las redes que constituyen la base material de la delincuencia organizada pueden hacer mucho daño, socavando al futuro de nuestras poblaciones si no se hace nada para crear una poderosa red pública e internacional capaz de neutralizarlas. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les membres de la COPAL, chers camarades et représentants de différents pays de la région, l'heure est grave. Nous devons développer une synergie commune à même de faire face à ces puissants réseaux dont le dessein évident consiste à mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans la région, tout en sapant l'avenir des générations futures. Je vous remercie. Señor presidente, miembros de la COPAL, queridos colegas y representantes de los distintos países de la región, los tiempos que corren son graves. Debemos desarrollar una sinergia común capaz de hacer frente a esas poderosas redes, cuyo objetivo evidente es poner en peligro la democracia y el Estado de Derecho en la región, al tiempo que socavan el futuro de las generaciones que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Edmond. Un gusto volverte a ver. Muchas gracias por tus aportaciones sobre Haití, que tanto nos preocupan a los latinoamericanos. A continuación, va a dar el cierre nuestro amigo Alberto Aguilar Iñárritu. Alberto, por favor, adelante. Con mucho gusto, Sofía, compañeras, compañeros, un placer, como siempre, compartir con ustedes estos temas de la mayor importancia para nuestra región. Hemos sido testigos de 4 presentaciones de muy buen nivel y de un discurso del presidente de la COPAL que engloban muy bien dónde se ubica el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada en nuestra América. Y se ubica fundamentalmente como una amenaza continental. No es un tema inherente a un Estado-nación o a otro. Es un tema que ha rebasado con mucho las capacidades de varios Estados-nación para, con el mismo modus operandi, porque lo interesante es escuchar cómo se repite una y otra vez en una realidad y en otra el mismo modus operandi. Ese modus operandi que en México le llaman plata o plomo y que se practica para capturar desde cadenas productivas hasta gobiernos locales, en fin, siempre con complicidades enormes. Y también hay que decirlo con gente que ha tenido el valor y la capacidad para hacerle frente a estas cuestiones en todos los países. Gente que cuando ha hecho esto entiende en primer lugar que la pax mafiosa es algo que no es sostenible, es una ilusión y muchas veces acompañada de una conveniencia de compartir esa riqueza negra, ilícita, o una situación de conveniencia de mantenerse al margen, volteando hacia otro lado, mientras se deteriora todo el entorno y no cumplir así con su mandato y con su obligación. Pero hay salidas para esto. Y nosotros teníamos que estudiar muy de cerca tanto fenómenos estatales en México, como es el caso de Coahuila, donde nuestro amigo Rubén Moreira fue gobernador, que ellos lograron de manera muy exitosa bajar totalmente la acción de la delincuencia, donde era un estado donde difícilmente se podía vivir, estaban los conflictos entre 2 cárteles en su máxima expresión, armados hasta los dientes, como si correspondiera eso a una de las guerras globales que tenemos enfrente. Y sin embargo, hoy Coahuila es un estado que se maneja en un margen de 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el caso de México, Yucatán es el más bajo, con 2 homicidios por cada 100,000.
Pero junto a eso tenemos otras expresiones donde se tienen cifras alarmantes de muertos que contribuyen a esos asesinatos de 80 personas diarias en México y que incrementan todos los días estos 180,000 muertos que se tienen. Y cuando se hacen acciones como la que refiero, en primer lugar se entiende que esto es un tema multidimensional, que no es una cuestión de tratar de mandar el ejército a una zona o a otra, sino que es necesario entender que hay que capturar y frenar todas las áreas de lavado de dinero y de realización de las utilidades para que esto pueda funcionar. Si no se asfixian estos procesos, difícilmente se pueden hacer algo. Y esto involucra desde los llamados table dance, más allá de figuras moralinas o no, porque son áreas de lavado y nada más de explotación de mujeres, de tráfico de personas, y también hasta asuntos como los carros ilegales, en fin, una variante muy rica de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo esto permite observar, junto con esta idea del fracaso de la Pax mafiosa, que no puede haber un combate serio a este fenómeno, a este flagelo, perdón, a este flagelo, si se abandona la posición punitiva contra el delito. Es decir, estas ideas de que como hay una base social en el fondo, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por lo social, normalmente van de la mano, como ha sido el caso de México, de una complacencia, cuando no complicidad explícita, con los grupos delincuenciales que solamente terminan cada vez una mayor reproducción de la captura de estos grupos en detrimento del Estado. Y lo mismo lo estamos viendo en otras latitudes. Entonces, esta es una acción que debiéramos estudiar para decir cómo se pueden hacer las cosas. Y hay otra que yo pondría en la mesa, y es lo que nos platicó nuestro amigo Alinio de Colombia, donde yo creo que se está tratando de conjugar estos dos elementos. Por un lado, una propuesta social clara de atender los fondos de la participación de las sociedades, las comunidades en este fenómeno, pero al mismo tiempo eso no implica abandonar la obligación del Estado de hacer valer la ley y respetar la integridad de los ciudadanos. No importa si se llaman Cártel de Jalisco Nueva Generación, Choneros, Lobos, Barbecue, al final nos estamos encontrando con manifestaciones de un fenómeno global. Las cifras son sorprendentes cuando se está hablando del 1% del Producto Interno Bruto Mundial, pues estamos hablando de un fenómeno tremendo, donde realmente creo que el mundo, en esto como en muchas cosas, no se ha dotado de los suficientes elementos multilaterales con la eficacia necesaria para hacerle frente. A mí me parece que desde COPAL nosotros debiéramos trabajar así como lo hemos hecho con los diagnósticos en una propuesta de solución para que no siga extendiéndose esto, porque así como se habla ahorita de 4 casos de Ecuador, de México, de Colombia y de Haití, bueno, podemos mencionar el caso de Rosario en Argentina, el caso de Ciudad del Este en Paraguay, los fenómenos de Río de Janeiro y lo que se pueda generar de aquí en adelante, porque esto no es más que comenzar. Y entonces tenemos que llamar a una gran conferencia, algún esquema, alguna activación de los esquemas multilaterales para establecer políticas en ese sentido, porque involucra también el manejo de las armas. La verdad es que este asunto del narcotráfico es bastante perverso, porque no solamente son las ganancias que deja esta droga, sino son las enormes ganancias que reciben los armeros. Por eso hay tantas armas en juego. O sea, en México tenemos una contabilidad de más de 2 millones de armas de alto calibre, que son estas 200,000 que entran por año. Las mismas que después se van a otras latitudes, que también tienen sus fuentes en ese sentido. Y Europa y Asia no están ajenos a este problema.
De hecho, América Latina pareciera conectarse como el centro de distribución de los grandes mercados de la droga hacia el norte a partir de México o hacia Europa a partir de Ecuador, Paraguay y lo que está pasando en Argentina. Entonces, yo creo que esta reunión, más que un final, es un comienzo. Yo no quisiera darle cierre a esto ni una clausura, sino más bien lo pondría como una invitación a que pudiéramos seguir en esta reflexión. Y una reflexión que, dada nuestra naturaleza de partidos políticos, tiene un eje de la mayor importancia, que es la captura electoral. O sea, si realmente nosotros no nos damos cuenta de lo que está significando esto, si estamos viendo con claridad cómo los estados-nación pierden ese monopolio de la fuerza que les dio sentido, pierden o violentan el cumplimiento de la primera cláusula de todo estado, que es la protección y seguridad de la población. Bueno, si no le damos el peso que significa que la reproducción política de nuestros estados esté siendo capturada por estas bandas. El caso de Haití es un caso muy claro en ese sentido que nuestra compañera Edmond nos ha explicado con mucha precisión y que realmente muestra cómo se puede deteriorar un estado hasta quedar en una situación de no ir a ningún lado. Porque la verdad, vuelvo a decir, la paz mafiosa no existe como opción. No existe. Es una ilusión perversa. Lo que pasa después de la captura de los procesos de reproducción es la nada, es la destrucción total, es el abandono total. O fenómenos que van aparejados como esto, como procesos de invasión de potencia, que puedan decir, bueno, no tienes tu capacidad para gobernarte, yo voy a gobernar por ti. Y estas son situaciones que pueden abrir un nuevo capítulo en América Latina y en el Caribe de intervenciones extranjeras que no hemos visto desde el siglo XIX y parte del siglo XX. Es decir, este fenómeno que además todos los días se empieza a conectar con el concepto de terrorismo es de una capacidad explosiva impresionante. Bien que hablemos de las guerras, bien que hablemos de la situación compleja que tenemos, bueno, vale la pena que este punto lo pongamos en el mismo nivel. Ese es el nivel que esto verdaderamente tiene. Yo no me quiero extender, compañeros, ha sido una rica reunión, nos ha llevado tiempo, hemos aprendido mucho. Yo me permito agradecerles a nombre del presidente Alejandro Moreno su amable participación y dejarles mi saludo fraterno con mucho cariño, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todas. Muy buena reunión, un abrazo. Comparto, muy buena reunión. Saludos para todos. Bueno, Extraordinario. Saludos, abrazos desde República Dominicana, compañeros, compañeras. Saludos, excelente reunión, cuídense mucho. bueno, será una primera reunión, ¿no? Ya Alberto nos avisará y también Harold. Saludos. Saludos. Excelente charla, muy ilustrativa en el contexto de lo que es la delincuencia organizada. Un abrazo a todos por allá. Un abrazo a todos. Muchas gracias, compañeros. República Dominicana, un fuerte abrazo a todos. Sí. Gracias, un saludo desde Ecuador. Gracias. Desde Ecuador para todos, un fuerte abrazo. Un gusto haber podido Gracias, compañeros. Desde el Partido Humanista aquí en Lima, Perú, un saludo, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones también, Daniel. Un saludo desde Paraguay, un saludo a todos. Un saludo desde Chile. Nos vemos. Nos vemos bien pronto. Bye bye. Saludos desde Bonaire. Bonaire. Hola, hola, James. Un gusto Hola. con todos. Hola, Un James. abrazo, un fuerte abrazo con todos desde Bye. Ecuador.